¿Todos listos? Vamos a leer la palabra a partir del versículo 1. Y dice: cuando Jabín, rey de Hazor, se enteró de todo lo ocurrido, convocó a Jobab, rey de Madón, y a los reyes de Simrón y de Aksaf. También llamó a los reyes de la región montañosa del norte, a los de la región del sur del lago de Kirenet, a los de los valles y a los de Nafot Dor al occidente. Llamó además a los cananeos de oriente y occidente, a los amorreos, a los hititas, a los fenezeos, a los jebuseos de las montañas y a los heveos que viven en las laderas del monte Hermón en Mispa. Todos ellos salieron con sus ejércitos, caballos y carros de guerra. Eran tan numerosos que parecían arena a la orilla del mar. Formaron un solo ejército y se acamparon junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Entonces el Señor le dijo a Josué: no les tengas miedo, porque mañana a esta hora yo le entregaré muerto a Israel todo ese ejército. Ustedes por su parte deberán desjarretar sus caballos e incendiar sus carros de guerra. Así que Josué partió acompañado de sus guerreros y tomó por sorpresa a sus enemigos junto a las aguas de Merón. El Señor los entregó en manos de los israelitas, quienes los atacaron y persiguieron hasta la gran ciudad de Sidón y hasta Misrefot Mayim y el valle de Mispa al este, y no quedaron sobrevivientes. Josué cumplió con todo lo que el Señor le había ordenado. Desjarretó los caballos del enemigo e incendió sus carros de guerra. Oremos, hermanitos. Padre, cuántas cosas tus hijos han escuchado antes de venir a este lugar. Cuántas palabras, tal vez algunas llamadas, tal vez algunas suposiciones o rumores. ¿Con qué palabras viene tu pueblo esta noche que a lo largo de la semana ha escuchado? Y quizá esas palabras que ha escuchado le han cargado el corazón, le tienen destrozado y no haya que hacer. Por eso venimos, Dios, para escuchar la palabra que cuenta. Por eso venimos, Dios, porque en medio de esas voces queremos oír tu voz. En medio de esas palabras queremos oír tu palabra, porque esa es la palabra verdadera. Esa es la palabra que marcará nuestra vida y la que definirá la victoria en la batalla que enfrentamos en este momento. Padre, no tenemos más que tu palabra. Háblanos. Espíritu Santo, háblanos. Y haz que el corazón nuestro se vuelva a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Con ganas, hermanos, eso, amén. ¿Cómo van a recibir esa palabra si dice la Biblia que lo que decimos con la boca es lo que tenemos en el corazón? Y si decimos un amén todo aguado, pues hay un corazón aguado para recibir la palabra. Si lo que tenemos es un amén todo raquítico, amén, quiere decir que así está el corazón, indispuesto para recibir la palabra, dudoso para recibir la palabra. Pero cuando usted dice: sí, Señor, amén, que así sea, esa es la palabra que quiero, entonces usted lo dice con ganas, porque es lo que usted quiere que Dios haga en esta noche. Así que, amparados en esa
decisiva voluntad de recibir la palabra, veamos lo que Dios tiene para nuestra vida esta noche, hermanos. Diríamos que en los versículos que hemos leído podríamos entender o podríamos comprender la intención de esta escritura respecto a las realidades que golpean profundamente nuestra vida, y la golpean profundamente porque escapan a nuestra capacidad. Y no solo escapan a nuestra capacidad, tienen el potencial destructivo. Realidades que tienen el potencial de destruir. Y cuando esas realidades llegan a nuestra vida con un potencial capaz de destruir, esta escritura lo que nos quiere decir esta noche, amados hermanos, en una síntesis, es que ante esas realidades que asaltan nuestra vida, que asaltan su familia, que asaltan su hábitat, ahí donde usted se mueve, esas realidades amenazantes y con capacidad de destrucción en su vida, lo que la palabra quiere esta noche decirnos es: en la palabra de Dios siempre tenemos una esperanza. Desde la perspectiva divina siempre tenemos una salida. No tenemos por qué enloquecernos. No tenemos por qué sentirnos desamparados. ¿Cuántos esta semana tal vez de su corazón ha brotado una palabra que dice: yo ya no sé qué hacer, yo ya no sé a dónde ir? ¿Cuántos en su corazón tal vez ha brotado ese sentir casi con dolor? Señor, esto parece irrecuperable. Señor, esto parece irreversible. Señor, esto parece que tiene sus días contados. Y no quizás haya brotado solo una palabra de aflicción, de desesperación, de desconsuelo, sino que hayan manado lágrimas de sus ojos. Que usted haya lamentado quizás alguna situación por la que esté atravesando. Pero lo que en síntesis esta palabra nos va a decir es: seguimos teniendo un Dios que reina, hermanos. Seguimos teniendo un Dios que tiene poder. Y que ese Dios habla. Y más bien la pregunta sería si tenemos las actitudes correctas para buscar esa palabra y para volvernos a esa palabra. Mire, esta noche, más ante lo que Dios le va a decir esta noche, más que estarse preguntando ¿qué es lo que debo hacer? ¿O qué es lo que puedo o no hacer? Lo que deberá esta noche preguntarse es: ¿estoy dispuesto a recibir esta noche la palabra que Dios me dé como alternativa de la victoria? ¿O prefiero mejor vivir derrotado por los enemigos? ¿Me está oyendo, hermano? Su decisión esta noche no tiene que ver con que ¿será que se puede vencer esto? Hermanitos, ese no es el problema. Mientras Dios siga siendo Dios y siga siendo nuestro Dios y nosotros su pueblo, ese Dios siempre tiene poder para darnos victoria, hermanos. La pregunta más bien ha de ser: ante esa palabra que Dios me dé esta noche, ¿estaré dispuesto a quebrar mi orgullo para recibir esa palabra? ¿Estaré dispuesto a enmendar lo que la palabra quiere que enmiende? ¿Estaré dispuesto a arriesgarme a lo que la palabra quiere?
Más bien de eso preocúpese esta noche. Diríamos que esta escritura que tenemos delante de nosotros la podríamos de una manera natural dividir en unas 3 partes que están así muy claras en el texto. Vea la Biblia, por favor. Hemos leído 9 versículos y al leer estos 9 versículos creo que hay como 3 segmentos, tres pasos, 3 procesos en estos 9 versículos que hemos leído. Y del versículo 1 al 5 yo encuentro lo que podríamos llamar esta noche esa situación nebulosa, destructiva que enfrenta el pueblo de Dios. Israel está en una situación muy delicada en este momento. Israel está en una condición terriblemente de incapacidad. Los primeros 5 versículos que hemos leído describen una realidad que escapa al poder de Israel. Israel no tiene el potencial para enfrentar la cantidad de enemigos que se han unido contra él. Estos primeros versículos, si usted ve y comienza a percatarse y comienza a leer de manera despacio, comienza a ver cómo se va sumando y sumando y sumando y sumando y sumando hasta que llegan a una expresión que sintetiza toda esa suma y que termina en el versículo 4 diciendo: eran tan numerosos que parecían arena a la orilla del mar. Y usted comienza a leer y dice: cuando Jabín, rey de Hazor, se enteró de todo lo ocurrido, convocó. Fíjese bien aquí lo que viene a unirse en contra de Israel. Y vea cómo se va sumando una serie de reyes. Convocó a Jobab, rey de Madón. Ya tenemos a Jabín, rey de Hazor. Ahora viene Jobab, rey de Madón. Y luego dice a los reyes de Simrón y de Aksaf, 2 reyes más. Versículo 12. Y también llamó a los reyes de la región montañosa del norte. No se especifica cuántos reyes, habla de una cantidad plural. Si ya llevábamos 4, imagínense ahora esta cantidad de reyes que vienen a unirse a esos 4 reyes anteriores. Y sigue diciendo: y convocó también a los reyes de la región del sur del lago de Kinneret. Vuelve a hablar de más reyes sin mencionar cantidad. Imagínense lo mínimo que podríamos pensar: que los reyes del norte sean 2, que los reyes de Kinneret sean 2, lo mínimo que podríamos pensar. Y sigue diciendo a los reyes de la región de los valles, a los reyes de Nafotor y al occidente. Por lo menos, hermanos, aquí al cierre del versículo 2 podríamos llevar de 12 a 15 reyes, como mínimo de 12 a 15 naciones, una acumulación de adversidades contra Israel. Y dice el versículo 3: además, la cosa aquí no termina, hermanos, sigue sumando. Además, llamó a los cananeos del oriente. Piensen, 1 o 2 más, como mínimo. Llamó a los cananeos del occidente. Piense, como mínimo otros 2. No, porque a saber cuántos eran. A los amorreos, a los hititas, a los fereceos, a los jebuseos de las montañas y a los heveos que viven en las laderas del monte Hermón de Mispa. ¿Cuántos podríamos tener ya aquí reunidos, hermanos? Quizá no menos de unos 25 reyes que se han congregado, que han unido fuerzas para combatir a un pueblo peregrino de campesinos, un pueblo que ha salido en calidad de esclavo de Egipto. Y no son ni siquiera, diríamos, un ejército institucionalmente establecido, no. Israel no tiene ni espadas, ni escudos.
Cuando habla que Israel va para la guerra, hermano, quítese la idea que está delante de un Israel que tiene un poderoso ejército, no. Mire, si Israel va a llegar todavía más adelante, en tiempos de Saúl, y va a decir el libro del primero de Samuel, que solo Saúl y su hijo Jonatán tenían espada. Los demás no. Israel no tenía ejército. No estén creyendo que estamos hablando de una nación israelita que tiene un ejército deficiente. No, estamos hablando de un pueblo de campesinos que han tomado una palabra, han creído esa palabra, han ido en pos de esa palabra y han venido obteniendo victorias militares, pero no a razón de su fuerza y capacidad, sino a razón de la fuerza poderosa de su Dios. Pero aquí tiene usted diríamos, una dimensión de la gravedad de la situación que tiene Israel. Un pueblito pequeño e insignificante respecto a las naciones de los cananeos se va a enfrentar a no menos de 25 reyes, que dice el versículo 4, habiéndole agregado el elemento de la alta cantidad, le agrega la alta capacidad militar y dice: todos ellos, oiga esto, todos ellos, ¿de quiénes habla todos ellos, hermano? De todos los 25 reyes que ha mencionado anteriormente. Todos ellos salieron ¿con qué, hermanitos? Con sus ejércitos, caballos y carros de guerra. Me gusta mucho el énfasis que hace la Reina Valera ahí cuando dice, léamelo, Luis, con muchísimos caballos y carros de guerra. Hay una carga cuantitativa. Muchísimos caballos y carros de guerra. Israel, diríamos que tiene enfrenta delante de sí una situación que podríamos describir de tres características quizás. Una cualidad, diríamos, geográfica. Ustedes saben que en una guerra la geografía es importantísima, porque muchas veces el terreno en el que se pelea facilita a uno de los dos contendientes la guerra. ¿Dónde pelear? Es importantísimo. En la estrategia militar, donde presentar batalla al enemigo es importante. No todos los terrenos son idóneos para pelear. No todos los campos de combate facilitan la victoria. Hay terrenos que de entrada nos colocan en desventaja. Israel está en una desventaja geográfica, porque Israel viene del sur, acaba de derrotar a los reyes del sur, ahora va hacia el norte. Estamos hablando de los reyes que están en las montañas, y usted lo ha visto cuando nos van mencionando. Los reyes que están en las montañas, estamos hablando de los reyes del norte. Y diríamos que la geografía del reino del norte, la geografía de estos reyes, les facilita una victoria contra Israel. Israel estará peleando con una geografía en su contra. ¿Me está oyendo, hermano? Israel no está peleando, diríamos, con el viento a su favor. Israel está peleando en una geografía que le da desventaja. Cuando sabemos que estamos en desventaja frente a una situación, eso provoca ansiedad, hermanos. Yo no sé cuántos están atravesando una situación en la que saben perfectamente que están en desventaja. En otras palabras, en esto la llevo de perder. ¿Me va siguiendo, hermano? Esto es ubicarme en un terreno en el que no es mi terreno. ¿Cuántos han experimentado una situación
en el que saben que no es su terreno, no pueden luchar en ese campo. Han entrado a una experiencia en la cual se sienten en desventaja, no pueden luchar contra eso. ¿Están oyendo, iglesia? Y no solamente es la desventaja de pelear en un terreno en el que mi adversario lleva toda la ventaja, es que además le agrega el pasaje el elemento de la cantidad. Y para describir esa cantidad, ¿cómo lo describe, hermanos? Al final del versículo 4, ¿cómo describe la adversidad que va a enfrentar? Dice que ese ejército era tan numeroso que parecía arena a la orilla del mar. Esa metáfora ya le da a usted una idea precisa y digamos gráfica de cómo se ha de haber visto ese ejército. ¿Se imagina usted se podía parar Josué en una posición y desde que miraba a su derecha comenzaba a ver el ejército, seguía su mirada panorámica, continuaba, proseguía y hasta donde terminaba su parte izquierda, se acababa el horizonte, él miraba un ejército numerosísimo. Israel no solo va a pelear en un terreno de desventaja, va a pelear con un enemigo que le va a, no sé, cuadruplicar, quintuplicar, no sé cuántas veces le va a multiplicar su cantidad. Israel no tiene chance alguno. Su enemigo será 10 veces, 15 veces más grande que él. No solamente peleará en un terreno de desventaja, sino que peleará contra un enemigo que le supera en número en demasía. Ni siquiera puede el autor sagrado proporcionarnos una cifra de cuánto le supera ese problema a Israel. Y ante la incapacidad, diríamos, numérica de poder precisar qué tan grande es el problema que tengo delante, lo que hace el escritor sagrado es más bien plasmarlo en una imagen. Y dice, era como la arena del mar, y eso era suficiente para decir, era imposible para mí. Es imposible para Israel alzarnos con una victoria delante de un enemigo que es muchísimo más grande que nosotros. ¿Me van siguiendo, amados hermanos? Ni siquiera puede precisar qué tan grande es ese ejército. Ni siquiera puede contabilizarlo, no tiene una idea. Más bien se le viene a la mente al escritor sagrado una imagen. La imagen de la arena en el mar. Y esa es la imagen que plasma. Pero no solamente hablamos de pelear en un terreno, diríamos, adverso y contrario. Y no solamente contra un ejército que superará de manera magnánima, digamos, su capacidad, sino que dice en el versículo 4 que tenía una alta capacidad militar también. Había una alta capacidad de armamento. Ellos tenían caballos y carros de guerra. Quiero decirle algo. Este momento que Israel está viviendo es un momento único en toda la lucha. Fíjese bien. El momento que Israel está viviendo en este momento es un momento único. Ha enfrentado muchos enemigos. Hasta el capítulo 11 hay ya un listado de reyes que han venido cayendo delante de Israel. Pero en este momento, aquí, en este justo momento, están por enfrentar a un enemigo que jamás han enfrentado. Este enemigo tiene algo que los demás no han tenido. Es en este capítulo la única vez en todo el libro de Josué. En este versículo 4 es la única vez
Digo, en el 4 y 2 versículos más, pero diríamos en este capítulo, es la única vez en la que se habla del libro de Josué de ejércitos que tengan caballos y carros de guerra. Es la única vez. Es como decir, Israel va a enfrentar ahora el mayor de sus problemas. Es como decir, hemos enfrentado a esto, nos hemos enfrentado a este, nos hemos enfrentado a este, pero ahora tenemos a uno que sí en verdad tiene toda la capacidad de destruirnos. No se va a hablar de ningún enemigo que Josué enfrente en todo el libro de Josué que tenga caballos y carros de guerra. No se va a hablar en ninguno. Solo en el capítulo 11. Solo aquí se va a hablar de reyes que pelearán con Josué con este armamento. Al unir todos estos aspectos, amados hermanos, al tener el perfil, diríamos, de la situación que enfrenta Josué, al tener esa característica que Israel entra a pelear en un terreno en el cual no tiene experiencia Israel, que Israel no conoce, un terreno que ya lleva la desventaja porque sus enemigos están en las partes altas. Y no solamente son enemigos que tienen una ventaja de terreno, sino que tienen mucha más cantidad de personas. Quizá por un israelita habían 20 o 30 de ese ejército. Les superaban de forma sorprendente. Pero no solamente es eso, hermanos. Tal vez también es la capacidad destructiva que tenían estos reyes. Tenían carros y caballos. Carros y caballos. ¿Israel qué? Asadones, palos, algunos garrotes, tal vez alguna cacerola quizá. No tenía capacidad. Esa es la situación de Israel en ese momento. Yo le pregunto, ¿cuál es la suya? ¿Cuál es esta noche su situación? ¿Habrá una realidad similar a la realidad de Israel? ¿Ha sido una semana de malas noticias? ¿Ha sido una semana donde ha comprendido cuán grave es el problema que enfrenta? ¿Ha sido una semana donde despertó y dimensionó la crisis que está viviendo? ¿Ha sido una semana donde ha descubierto el potencial destructivo de su enemigo? ¿Ha sido una semana, acaso, amados hermanos, como la que Israel tiene en este capítulo? Y la pregunta es, ¿hemos llegado acaso hasta aquí? ¿Se ha terminado todo entonces? ¿Hay punto y final? ¿Hemos llegado al tope? ¿O tenemos una salida? Esta noche, amados hermanos, en el versículo 6, entra, diríamos, la segunda parte de esta escritura, y es cuando entra en el escenario aquello que puede transformar nuestra realidad. Entra en el escenario la palabra. Cuando Dios habla, cuando Dios dice, Dios no se ha callado.
Dios no ha dejado de hablar. Dios no está mudo. Y en su palabra va nuestra salvación. Dios no se ha callado, iglesia. Dios no guarda silencio ante tu situación. Dios no enmudece ante tu realidad. En esa realidad en la cual te sientes impotente. En esa realidad que ha puesto tu vida por los suelos. En esa realidad que te has sentido como agua que cae en el suelo. Dios no se calla. Dios no guarda silencio. Dios no se esconde. Dios siempre nos entrega una palabra en la cual va nuestra victoria. Aleluya. Y dice el versículo 6: entonces el Señor le dijo. Aleluya, hermanitos. El Señor habla. No ha dejado de hablar jamás. Él no ha dejado de hablar. Hay quienes hablan ahí de 400 años del silencio de Dios entre el Antiguo Testamento y... ¿Cuál silencio, hermanos? Muchos hablan que Dios dejó de hablar después del siglo primero. Por eso no tienen esperanza, porque no viven ni caminan en la perspectiva de un Dios que sigue hablando. Dios no ha callado. Dios no se ha tapado su boca. Si bien habló por los profetas y los apóstoles y nos ha dejado una escritura, su Santo Espíritu sigue dando palabra viva. Desde esta escritura el Espíritu sigue trayendo palabra nueva, palabra fresca. Tan potente como cuando le habló a Moisés. Tan poderosa como cuando le habló a David. Tan eficaz como cuando se la dijo a Josué. Una palabra tan penetrante como cuando le habló a Isaías. Una palabra tan reconfortante como cuando se la habló a Jeremías. Una palabra tan incomprensible quizá por ratos como cuando se la habló a Ezequiel. Esa es la misma palabra y se sigue hablando la misma palabra. Dice el versículo 6. Entonces el Señor le dijo a Josué, ¿qué le dijo, hermanitos? No les tengas miedo, porque mañana a esta hora yo le entregaré muerto a Israel, a todo ese. ¿Está oyendo, hermanito? Y sigue diciendo, ustedes por su parte deberán desjarretar sus caballos e incendiar sus carros de guerra. ¿Es todo? La palabra, siempre les he dicho una y otra vez y vuelvo a reiterárselos. La palabra siempre trae dos cosas. Trae una promesa y trae un compromiso. Se los he dicho muchas veces, amados hermanos. Cuando Dios habla en su palabra, viene envuelta una promesa. Y justamente para que sea una promesa, es una palabra que es imposible que humanamente se cumpla.
¿Me está viendo? Para que sea una promesa de Dios, es una promesa en la cual justamente es promesa porque no hay manera suya, no hay manera humana, no hay potestad en sus manos para que usted pueda decir que está a su alcance. Es inalcanzable para usted. La promesa es su cualidad, es inalcanzable para usted. No hay manera de cómo la puede alcanzar. ¿Y qué le dice Dios en esa palabra de promesa? No les tenga miedo porque mañana a esta hora le da hasta diríamos un dato cronológico en el cual va a ubicar la victoria. Porque mañana a esta hora yo le entregaré muerto a Israel. No un pedazo del ejército, no un segmento, no. Todo ese ejército, promesa. Cuando Dios habla a tu vida, amado hermano, yo siempre digo, por favor, no se me confundan, hermanos. No se confunda, hermanito, hermanita. ¿Cuántos confunden caminar con Dios a partir de una palabra con ir a la iglesia? No se me confunda. Hay quienes dejan de caminar y renuncian a las promesas divinas porque tuvieron problemas con fulano, con mengano. La vida cristiana es un caminar con Dios a partir de una palabra, hermanos. Es que a usted no lo llamó un hombre, no lo llamó una mujer. Es el Dios del cielo quien le ha hablado, hermano. Es el Dios del cielo quien le habló. ¿Por qué se deja robar la promesa que el Dios del cielo un día dijo a su corazón por lo que experimentó por los hombres? ¿Por qué se deja arrancar esa palabra vibrante que un día recibió del Dios del cielo? Un día cuando usted habló cara a cara con Dios. Y usted sabe de qué estoy hablando, hermanito. Usted sabe de qué estoy hablando. ¿Por qué perdió el ánimo de aquella palabra? ¿Por qué perdió el gozo de aquella palabra? ¿Por qué perdió la entrega de aquella palabra? ¿Por qué perdió el servicio que animó esa palabra? ¿Por qué perdió la fe que vivificó esa palabra? ¿Por qué permitimos que las experiencias humanas o eclesiales nos roben esa palabra que del cielo mismo recibimos, hermanos? ¿Estás oyendo, iglesia? Esta es noche para recuperar la palabra. Esta es noche para recibir palabra. Quizá no te guste la iglesia o no te guste el mensajero, pero ese no es el problema. El asunto es la palabra. No podemos como aquel rey, ¿verdad? Le pregunta el otro rey, Josafat, mira, y aquí no hay otro profeta de Dios, o no era un profeta de verdad, que todos tus pajeros son los casacas, me vienen a decir. Y le dice acá, sí, mira, hay uno por ahí, hay un profeta de Dios, pero ese me cae mal a mí. Es decir, la impresión personal que tiene ese profeta le bloquea su capacidad para recibir la palabra. Yo sé que no soy monedita de oro para caerles bien a todos, hermanitos. Tampoco es como una cosa que me angustie. Tampoco es como una cosa que me ande en la rebusca de caerles bien a todo el mundo. No, no. Pero una cosa puedo decirle con certeza, amado hermano. Desde que Él me llamó, siempre he anunciado su palabra. Y no he querido anunciar otra cosa que no sea su santo mensaje, hermanitos.
Quizá en la vida de la iglesia tenga que tomar decisiones. Y las decisiones no siempre agradan a todos. Siempre una decisión agrada a unos y afecta a otros. Siempre unos van a sonreír y otros van a estar empurrados. Siempre unos van a decir, ay, qué lindo el pastor, y otros, viejo desgraciado. Siempre, así es. Pero les quiero decir una cosa. Si hay algo que angustia mi corazón siempre, si hay algo que me hace entrar en agonía espiritual siempre, es traer delante de ustedes una palabra del Dios del cielo. Una palabra que no nazca de mis ideas particulares ni de las condiciones emocionales contra alguien o a favor de alguien. Una palabra que sea despertada por el mismo Espíritu. Y esa angustia y esa preocupación es la que desde siempre tuve conciencia del santo llamado de Dios a mi vida a mis 13 años. Y vengo ya un poco más de 30 años predicando la palabra, amados hermanos. He procurado siempre que al pasar a este lugar, al venir a este lugar, pueda el Espíritu darles una palabra. Y que esa palabra sea salvación, liberación y victoria en la vida de cada uno de ustedes. Quizá usted verá cosas del hermano o la hermana que no le gusten. Pero hermano, usted no puede, porque lo dejó la novia, el novio, olvidar la palabra. Usted no puede por esas cosas, hermano. Que se enojó con su líder, con su coordinador. Por favor, no se confunda, hermanito. Si un día rompe hasta la amistad con un hermano y ahora le cae mal, va, está bueno, si nosotros somos seres humanos, pues. Ojalá quiera el Espíritu ir sanando eso, pero eso no significa que usted va a renunciar a la palabra que un día recibió. Porque óigame bien, si renunciamos a esa palabra, nos expondremos a un deterioro progresivo en nuestra vida espiritual. Desde el día que abandonemos la palabra, desde el día que le demos la espalda al santo llamado, desde el día que renuncie, desde el día que abandone la palabra que un día recibió de parte de Dios, desde ese día su vida comenzará a marchitarse. Quizá no lo verá en los primeros meses, quizá no lo verá en el primer año, quizá más o menos en el segundo año, pero ya al tercer, cuarto año, hermanitos, se van secando todas las hojas y comienzan a caer, y el palo comienza a quedarse seco y comienza a morir, y comienzan a morir todos nuestros proyectos, y comienzan a morir todas nuestras perspectivas. Amados hermanos, no podemos darle la espalda que David, a la palabra que David, hermanos. No podemos darle la espalda a la palabra que da salvación. Sabe, esta noche usted ha hecho una gran cosa. Esta noche ha venido a este lugar para recibir una palabra, para tomar una palabra, para aferrarse a esa palabra. ¿Y sabes qué le dijo Dios a Josué? No tengas miedo. ¿Y sabes por qué se lo dijo? Porque de seguro que se paraba Josué ahí en una montañita y miraba y comenzaban las piernas, ¿va? Quizás la mano a temblar y quizás la respiración acelerada. Ya se preguntaba, ¿y ahora? Quizás hasta aquí llegamos. Y a veces podemos hasta querernos desvanecer.
¿Sabe qué le dice Dios? No tengas miedo. Iglesia, no tengas miedo. Yo, dice el Señor, yo. Mire lo que dice, no dice tú. Mañana a esta hora, ¿qué dice? Yo le entregaré muerto a Israel, a todo ejército. No le dice tú puedes. Esto no tiene que ver con positivismo, hermanos. Como siempre les digo, esto es la psicología barata que venden como animación personal. Ponte en el espejo y dite: este día yo estoy de la victoria. Este día yo me veo guapo. Este día mis ojos están, nada, me van paja, hombre. Usted no puede. Levántate positivo. Di: hoy será un gran día. Y la primera llamada: hey, aquí te el recibo para pagar. Gran día, por gusto. Levántate, ve al derecho, vete al espejo y di: tú lo puedes. Hoy serás un victorioso. Hoy serás un vencedor. No renuncias a tus sueños. ¡Paja! Solo tenemos una palabra que dice: yo te entregaré a tus enemigos. Yo te entregaré, yo lo haré, 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 yo lo haré. Eso es todo lo que tenemos. No hay más. No hay más. No hay más, no hay más, no hay más. Solo el que dice yo lo haré. No hay más, hermanos. Esto no es pensamiento positivo, esto no es psicología, esto es promesa. Yo te entregaré mañana a esta hora a todo ese ejército destruido. Aleluya. No tenemos más, hermanos. Esto no es andar leyendo hasta la cumbre de Zig Ziglar. No, hermanitos. Es de leer la Biblia. Es de apoderarse de la palabra. Y Dios te dice: esa situación que estás peleando en un terreno difícil, esa realidad que escapa a tu capacidad, que multiplica tu adversidad, eso que estás enfrentando, que es más poderoso que tú, yo lo destruiré, dice el Señor, amados hermanos. Es que aquí no estamos para abrirnos a discursos psicológicos o religiosos. Aquí estamos para encontrarnos en el caminar de esta historia con una palabra de Dios, como se encontró Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, Isaías, Jeremías y todos los hombres y mujeres de Dios, que sus vidas han experimentado victorias cuando en el caminar de su día a día encontraron una palabra que les cambió la vida. Pero la tomaron, la hicieron suya. Era difícil en ese momento para Josué. Porque ¿cuántos hubiéramos querido que Dios nos dijera: ahí te mando 10,000 carros? Ah, vaya, así sí ya me siento seguro. Ahí te mando 25,000 caballos. Ah, vaya, así sí estamos. Y usted comienza a ver. Y ahí te mando 50,000 espadas. Ah, aquí ya estamos hablando bien. Y ahí te mando 50,000 escudos. Y ahí te mando 100,000 lanzas. Ah, sí, no, ahora sí. Y usted comienza a ver y dice: ya puedo calmarme. Pero no le manda nada de eso.
Solo una promesa. Presenta batalla. Mañana a esta hora yo te los habré entregado. Pero ¿y cómo? Ese es nuestro problema. No tengas miedo y anda a pelear. Pero Señor, es la promesa. Promesa es solo eso. Pero ¿qué más queremos, hermanos? Si la promesa de Dios es verdad. Cuando Dios habla es poder en acción. Y al contrario, fíjense bien esto, no solamente nos da una promesa sin darnos nada concreto, sino que dice en el versículo 6, y ustedes por su parte, ¿qué deberán hacer? Versículo 6. ¿Qué van a hacer ustedes? Dice la NBI, van a desjarretar los caballos. ¿Cómo dice la Reina Valera? Igual. Van a cortar los tendones de las patas de los caballos. En otras palabras, los van a inutilizar para la guerra. Van a capturar esos caballos. Y cualquiera le dijera, hombre, caballos para pelear. No. Esos caballos, cuando los capturen, les van a cortar el tendón de las patas para que cojeen al caminar y ya no puedan pelear, ni siquiera llevar carga, nada. ¿Sabe por qué? Porque si Israel comienza a agarrar caballos y carros de guerra y dice, ya tengo tantos caballos, campas que va a orar. Medio tienen algo, no, ya no voy a la iglesia. Medio una bendición, ya no leo la Biblia. ¿Cuántos se perdieron en el camino? No cuando estaban en desgracia, sino cuando tenían bendición. Porque la bendición vino a sustituir al Señor. Y ya comenzaron a confiar en su conocimiento. No, si yo ya soy abogado. No, si yo ya soy doctor. No, si yo ya soy tal cosa. Ya, Dios, ¿verdad? Ya no lo necesito. Yo puedo por mí mismo. Además que me quitaron el privilegio en esa iglesia. Además que el coordinador se enojaba conmigo cada rato. Además que la coordinadora de ese ministerio me echó. ¿Y para qué? Ya soy licenciado. Ya tengo lo que quiero. Y la bendición comienza a ser nuestra seguridad. La bendición viene a ser aquello en que ponemos nuestra confianza. Y Dios, previniendo esa inclinación idolátrica de Israel, le dice, cuando capturen esos caballos de guerra que tienen sus enemigos, me les van a cortar el tendón para que no jamás los usen como caballos de guerra. Y a los carros de guerra, ¿qué les van a hacer? Me los van a quemar toditos. Pero Señor, diría, si cuánto vale un caballo de guerra. Señor, ¿cuánto vale un carro de guerra? ¿Cuánto dinero tenemos aquí, Señor? No, me los van a quemar. ¿Sabe por qué? Ya lo dice el Salmo, acompáñenme al Salmo. Libro de los Salmos. Dice el Salmo 20.
Dice el Salmo 20, hermanitos, ¿lo tienen? Versículo 7. Estos confían en carros de guerra. Aquellos confían en sus caballos. Mas nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Esta es la verdad, hermanos. Ellos son vencidos y caen, pero nosotros nos levantamos y permanecemos de pie. Una cosa, que Dios tiene una promesa para ti esta noche, de eso no hay duda. Que la situación dolorosa por la que atraviesas, Dios la tornará en un canto de alegría. De eso no tenemos duda, hermanitos, porque Él es fiel. Que el valle de lágrimas en el que has caminado esos días, Él las va a convertir en manantiales de agua. Eso yo no tengo duda. Es su palabra, es su promesa, es lo que Dios te dice esta noche. Ese desierto y desolación que vives, Él lo va a convertir en un Edén, en un jardín. De eso no tengo duda, hermano. La pregunta esta noche es: ¿qué cosas tienes que desjarretar en tu vida? ¿Estás oyendo, hermano? ¿Qué cosas son las que te impiden confiar en el Señor esta noche? ¿Qué cosas son las que no te dejan descansar en el Señor? ¿Qué cosas son las que no te dejan entregarte como un niño en los brazos de su madre? ¿Te recuerdan el domingo el salmo? Precioso, ¿eh? Como un niño, así estoy ante ti, Señor, decía. ¿Qué es lo que esta noche no nos hace tirarnos como niños en los brazos del Padre? ¿Qué cosas son allí en el fondo las cosas que están impidiendo que yo descanse en el Señor? Quizá tú dices: no, hombre, voy a probar esto, voy a quemar el último cartucho, no, hombre, voy a tocar la última puerta, no, hombre. ¿Cuántas cosas que Dios te ha dicho que hagas no las estás haciendo porque esperas tocar la última puerta? ¿Cuántas cosas Dios te ha estado pidiendo y no se las entregas porque esperas quemar el último cartucho para resolver tu problema? ¿Qué cosas no estás haciendo para Dios y que Dios te ha hablado que quiere? Por eso, por tu parte, yo, dice Él, yo les entregaré a ese ejército, pero ustedes por tu parte. Ahora, por tu parte, ¿qué cosas son las que te bloquean? ¿Qué cosas son las que no te hacen verte con Dios? ¿Qué es lo que Él te ha estado pidiendo y no se lo entregas? ¿Qué es lo que Él quiere que hagas y no lo haces? ¿Dónde Él quiere que vayas y no vas? ¿Qué es lo que Él ha estado hablando y tú no le oyes? ¿Por qué? Porque sabes que si entras en esa relación con Dios, hay cosas que deben quedar atrás.
Hay cosas que debes quizá renunciar. Hay cosas que debes quizá entregar. Y te sientes como atado o amarrado, enjarretado. Y entonces andas buscando mejor otras maneras de resolver el problema que no impliquen entregarle a Dios lo que Él te ha pedido. ¿Estás entendiendo, hermanito? ¿Estás oyendo la palabra, hermano? Por tu parte, dice Dios esta noche. Si hablo de mi parte, dice Dios, yo prometo resolver tu problema. Mañana a esta hora yo estaré haciendo una obra grande. La palabra lo dice. Pero por tu parte, por la suya, es necesario desjarretar unas cosas de nuestra vida. Es necesario asumir caminos que Dios tiene para nosotros. Es necesario, hermanos, ir ahí donde Dios quiere que estemos. Dios te llamó un día a servirle y te estaba llamando a servirle. ¿Por qué no le sirves? ¿Sabes por qué? Porque siempre has estado pensando que puedes resolver este problema de alguna otra manera que no sea el Señor. Porque sabes que si la manera de como Dios lo va a resolver, sabes que esa manera implica que yo tengo que poner una parte. Y esa parte que tengo que poner, que es lo que Dios me está pidiendo, yo no lo quiero dejar. Y por tanto tengo que ver de qué otra manera busco resolver esto sin que implique yo poner esa parte. Pero quiero decirte, amado hermano, mientras no desjarretes lo que Dios está pidiendo, no habrá manera de cómo ese enemigo invencible caiga a tus pies. Solo cuando amparado a la promesa, tú le digas a Dios esta noche: yo haré lo que tú quieras. Y ahí vamos al final del pasaje, dice versículo 7. Así que Josué partió acompañado de sus guerreros, tomó por sorpresa a sus enemigos junto a las aguas de Merón. Y aquí comienza a ver usted que se cumple la promesa. El Señor los entregó en manos de los israelitas, quienes los atacaron y persiguieron hasta la gran ciudad de Sidón y hasta Misrefot Maim y el valle de Mispa al este, y no quedaron sobrevivientes. Esa fue la promesa cumplida. Ahora viene la parte de Josué 9. Josué cumplió con todo lo que el Señor le había ordenado. Oye, hermano, Dios cumplirá su palabra, pero tú tienes que poner tu parte, hermano. Esa situación que te supera es insuperable para ti, pero no para el que está en el cielo y es nuestro Dios. Para Él no es insuperable, hermano. Para Él no es insuperable. Ese enemigo más grande y más fuerte, para Él no es ni más grande ni más fuerte. Quizá de tus manos ha escapado, pero no de las manos de Él. Y Él dice: yo haré esto, pero tú. Es el caminar con Dios. Promesa, compromiso. Promesa es lo que Dios siempre ha hecho. Dar una palabra en la cual me dice lo que Él hará a mi vida, y en lo que Él dice: y esto quiero yo de tu vida. Y ahí ya no es cosa de ir a la iglesia, es cosa de caminar con Dios. Ya no es cosa de que a qué religión pertenezco. No, hermanita, es cosa de caminar con Dios. Y con Dios se camina cuando caminamos en la palabra. En esa palabra en la cual Él me da una promesa, en la cual Él
me pide algo. Y cuando Él cumple y yo cumplo, caminamos. No hay más. Por eso le decía Dios a Abraham, mi amigo. Cuando Jesús dice, ya no llamaré siervo, o llamaré amigos, porque les he entregado la palabra. La palabra es el vínculo de amistad entre Dios y nosotros. Esto no es de que, yo soy metodista, yo soy bautista, yo soy nazareno. Esas son charadas religiosas, hermanos. El tema aquí es caminar con Dios. Camino con Dios, sí o no, nada más. Y se camina con Dios en la mediación de una palabra. Una palabra en la que Dios promete y cumple. Él me convoca a una tarea y yo le cumplo también a esa tarea. Caminamos en eso, hermanos, y Él derribará a todos nuestros enemigos delante de nosotros. Gloria a Dios, amados hermanos, porque su palabra continúa viva entre nosotros. Esta noche es noche, iglesia, para venir delante de Dios y decirle: Señor, yo vengo a tomarme de tu palabra. Este enemigo, esta situación, que es más grande, es más fuerte, es más poderosa, golpea mi vida. Pero tu palabra ha dicho: yo la derrotaré y te la entregaré. Dime qué quieres de mí. Y esta noche va a hablar el Espíritu Santo. Te va a decir su promesa, y ya te la dijo, y qué debes desjarretar en tu vida. Quienes quieran venir delante del Señor a sus pies, como niños, a decirle: no tengo más que una palabra tuya, tu promesa. Esta situación me come los huesos, dile. Esta situación me ha robado la sonrisa, la paz. Quizás ni has dormido. Si eso es lo que está pasando, entonces ven delante del Señor. Quizá lo mínimo que Él te quiera decir ahora es: ven y búscame. Ven y póstrate delante de mí. ¿Cuántas veces el solo hecho de arrodillarse es el gesto de quebrar nuestro orgullo y decirle a Dios: mi manera de hacer las cosas ha fallado. Ahora vengo a apegarme a tu palabra. No tengo más que tu palabra. Y sabes, amado hermano, es tan bueno nuestro Dios. Que siempre está allí esperando a que vuelvas para tomarte de esa palabra. Jamás Él ha retirado la palabra que te entregó, jamás. Él la mantiene allí.